Tú me dices, ¿ya? Ok, pues bienvenidos a todos a otra sesión del Seminario de Becarios. Qué bueno que están todos aquí. El día de hoy presentamos a Jesús Carreño. Nos va a hablar sobre el problema de Cauchy-Dirichlet para la ecuación de Landau-Ginzburg con la Laplaciano fracción. Ok, buenas tardes. Vamos a ver que se coloque la diapositiva. Sí. Bueno, como pueden ver, es un título bastante largo, ¿no? O sea, prácticamente lo termino de leer y se acaba la presentación, ¿no? O sea, como que leo el problema de Cauchy-Dirichlet para la ecuación de Laurent-Ginsburg con Laplaciano fraccionario, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Pero eh, quise resumir lo mayor posible el título, pero me hay una necesidad de ser muy especializado en el problema, porque si solo hubiera colocado Landau-Ginsburg, pues no hubiera considerado pues, el problema de Cauchy-Dirichlet, que pues son problemas que se estudian muchísimo en la hora de hacer ecuaciones diferenciales parciales. Eh, en este caso, van a ser ecuaciones diferenciales, parciales, fraccionarias, ¿no? O sea, el término de diferenciación tiene orden fraccionario, ¿no? O sea, comúnmente conocemos las derivadas de primer orden, de orden 2, orden 3, bueno, en fin, ya orden 4 muy raro que aparezca en la vida cotidiana y en aplicaciones tal vez de una forma teórica, pero bueno, no es una cosa que nos perturba a la gente que hacemos ecuaciones diferenciales en este momento. Pero tener Laplaciano fraccionario últimamente se ha vuelto de vital importancia, dado que ya muchos modelos de la física como tal aparece ese Laplaciano fraccionario. Ahorita lo voy a definir más tarde en las primeras diapositivas. Y mm, el problema de Cauchy-Dirichlet, pues no sé si han escuchado antes un problema de Cauchy, son problemas de ecuaciones diferenciales, pero que tienen dato inicial. Y un problema de Dirichlet son aquellos que en vez de tener dato inicial, tienen datos en la frontera o datos de contorno. Entonces, cuando escuchamos problemas de Cauchy-Dirichlet, van a aparecer ambos datos, datos iniciales y datos de contorno. Ya lo defino más adelante. Y Landau-Ginzburg como ecuación, pues es un modelo que es de la física matemática, bueno, más que todo de la física, de problemas de superconductividad o de elementos superconductores, que para que un elemento sea superconductor, pues debe satisfacer en su ecuación de onda la ecuación de Laurent-Ginzburg. Ya la explicaré más adelante. Entonces, dividí la charla de esta manera, como en tres secciones, con una introducción para definir el problema de Cauchy-Dirichlet y a hablar de la ecuación de Laurent-Ginsburg, recordar lo que es nuevamente la transformada de Laplace y definir los espacios de Levet pesados. No sé si pues, no, recuerdan los espacios LP, los espacios de Levet. Eh, tal vez no los analistas funcionales como tal, pero la gente que hace ecuaciones diferenciales estudia mucho estos espacios de Levet con pesos, que se conocen en la literatura como espacios de Sobolev. Entonces, si lo han visto antes por ahí, pues es el motivo de definirlos así. La idea de resolver la ecuación diferencial, vamos a construir operadores de Green y de frontera para hacer estimaciones por aparte y tener un resultado de existencia y unicidad, y el cual presentaremos en la última parte con su representación integral y pues presentar un resultado de existencia local como tal, ¿no? Sí tenemos un resultado de existencia global de soluciones, pero tenemos que definir más cosas y pues yo creo que por el tiempo no me va a dar lo suficiente para presentar ese teorema de existencia global. Entonces, el de existencia global ya sería como una buena presentación y pues dejar motivado a la gente si le gustaría
como encaminarse más a estos temas o interesarse por ellos, eh, que lo tenga ahí presente y pues esperen como la próxima publicación. Bien, entonces una introducción. Estas dos personas, Vitaly Ginzburg y Levet Landau, son a los cuales les debemos el nombre de la ecuación eh, que voy a presentar hoy. Ambos fueron premios Nobel por su planteamiento del problema fenomenológico, si no lo dije mal, de los elementos superconductores, ¿no? Es una teoría que se desarrolló en los años 50. Landau obtuvo su premio Nobel en 1963, si no estoy mal, o 67, y Ginzburg, por aparte, lo tuvo en 2003, aunque fue la misma teoría. Hay una cuestión ahí de que lo que se hacía en la Unión Soviética, pues se enteraban 10 años después en el Occidente, ¿no? Entonces, no sé cuál sea bien la historia, porque tuvieron premios Nobel tan separados, tan casi 40 años de diferencia, pero el modelo de la ecuación se debe a estas dos personas que hicieron contribuciones a esa teoría de elementos superconductores. Ujú. Ambos son soviéticos. Creo que el que emigró a Estados Unidos fue Ginzburg y Landau siempre trabajó en la Universidad de Moscú, si no estoy mal. Sí, Es el hermano de los matemáticos. ¿Sí? no sabría decirle, lo siento mucho. Sí, le quedó bien. Sí, o sea, si no estoy mal, ambos estudiaron en la Universidad Estatal de Moscú. Como dato curioso, mi asesora estudió allá también. Entonces, creo que hay como una fuerte influencia de que ellos también están haciendo esto aquí por parte de la universidad donde soy hijo de mi asesora, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, la presentación del problema es el siguiente. Eh, tenemos esta ecuación diferencial. Como pueden ver, tenemos una derivada con respecto al tiempo y este laplaciano fraccionario con respecto a la variable espacial y pues lo igualamos a su término no lineal o el término disipativo, que sería la norma de U a la sigma por U. Tal vez si ustedes se encuentran en Wikipedia, este sigma sería igual a 2. Nosotros lo hicimos de manera más general para agregarla acá y tal vez aparezca como una función U sumándose por aquí por algún lado. Igual estamos considerando un caso muy general de la ecuación de Ginzburg-Landau. Entonces, este es el modelo que vamos a solucionar. ¿En qué espacio lo vamos a solucionar? Pues tenemos en el tiempo, en el intervalo 0 infinito y pues cruz el cuarto de plano superior derecho. ¿Cuál es el cuarto de plano superior derecho? Pues es este, ¿no? O sea, el típico R más cruz R más, los cuales son los elementos del espacio R2, tales que ambas componentes sean positivas. Y pues el dato inicial lo ubicamos en ese cuarto de plano. Y también tenemos un dato de tipo Dirichlet que sería el siguiente. U restringido a xy igual a 0 igual a hj de t, xj, ¿sí? Entonces, como estamos en dos variables espaciales, si el i fuera 1, pues la j sería 2 y viceversa. Si la i fuera 2, la j sería 1, ¿sí? Entonces, como si me ven más adelante ahora colocando i, j, es porque estoy considerando alguna de las dos, pero si coloco j, pues va a ser diferente la i, ¿sí? Va a aparecer mucho. ¿Qué más tenemos? Pues la U es una función de onda, o sea, no es un campo vectorial, entonces es una función como nosotros la conocemos, de R3, o sea, variable tiempo, dos espaciales, R3, a R. Beta es un parámetro que define la fracción aquí del laplaciano, que está entre 3 medios y 2. ¿Sí? Si fuera 2 pues sería el laplaciano normal. ¿Qué es el laplaciano normal? Pues es calcular las segundas derivadas parciales a una función y sumarlas, ¿sí? Tal cual como se vería acá. O sea, digamos el beta si fuera 2 sería calcular las segundas derivadas parciales y sumarlas a una función.
esto como operador. Pero estamos calculando pues la derivada fraccionaria en términos de la derivada de Caputo. No sé si la han escuchado antes. No, perfecto. Eh, hay muchas formas de hacer cálculo fraccionario, entre ellas pues es la derivada de Caputo, la cual se presenta como de esta forma. La derivada de Caputo de orden beta sobre la variable xj es igual a 1 sobre gamma de 2 menos beta integral de 0 hasta xj de la segunda derivada con respecto a yj de u sobre xj menos yj elevado a la beta menos 1 de, bueno, por el diferencial de yj, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? A ver, la derivada de Caputo en realidad es una convolución entre la segunda derivada de la función, eso porque estamos en un orden de derivación entre 3 medios y 2, ¿sí? Estamos menor que 2, entonces la calculamos de esta forma. Si fuera menor que 1, pues aquí le reduciríamos una derivada, esa es la que se conoce. Mucha gente últimamente se ha interesado más con la derivada fraccionaria con respecto al tiempo, eso porque la construcción de los operadores resulta ser más sencilla. Nosotros estamos trabajando con respecto al espacio, entonces la construcción de operadores necesita una teoría, pues nosotros la que usamos es la teoría de variable compleja, ¿no? Para construir operadores, y gracias a teoremas de Cauchy o lemas de Jordan, pues obtenemos esa definición de operadores de forma más sencilla. Pero la gente está más interesada es con respecto al tiempo en la variable del tiempo, en la variable espacial está como les quedo fallando, pero no he visto muchos resultados. Últimamente me trasnocho mucho viendo Stacknet, Massainet para conciliar el sueño, pero bueno, en fin, son cosas mías. Disculpa que te pregunte. Dime. Sobre los siguientes beta no pongo números de ahorro, pero la derivada grupal. No, no, o sea, a ver, ¿por qué no? Porque aquí sería 2, tendrías un desplazamiento acá como otra convolución. Ya. O te quedo fallando, tal vez sí, porque aquí al hacer la convolución, pues me va a quedar la transformada de esta función, ¿sí? Y la transformada de esta función se relaciona con esta función gamma. Probablemente sí, se lo quedo viendo, ¿no? De hecho, Generalizada factorial. ¿qué cosa? Es igual a. Sí, es una variable. Sí, sí, Sí. pero en realidad es esta, ¿no? Gamma de S es igual a la integral de 0 a x, Cero infinito. eso 0 infinito, de e a la menos st, de t a la menos a, de menos x, menos s por dx. ¿Sí? Es esa, ¿no? La función gamma que presento ahí, ¿sí? Pero sí generaliza el factorial, ¿cierto? O sea, que si usted está en, creo que es así, ¿no? N-1, es n factorial, ¿sí? Si no estoy mal, es la función gamma que conocemos, pero como aquí le estamos colocando un término que es una fracción como tal o un término decimal, pues la usamos mejor así. Y eso es porque más adelante, a la hora de pasar transformadas, eso se me vuelve una convolución entre la función de segundas derivadas con esta función que está acá abajo en el cociente. Bien, Pero, perdón, ese beta entre 3 medios y 2 es para que, o sea, con eso tiene la convergencia de la integral. eh, no, pues se usa es para la definición de la derivada de Caputo de esta forma, porque si fuera menor que 1, aquí tocaría bajarle una derivada, ¿sí? Y aquí no se le restaría 1, ¿sí? Sería solo beta. Pero es también por el modelo, porque el laplaciano fraccionario pues, se acerca más a las segundas derivadas que la derivada de orden 1, ¿sí? O lo que sería un divergente, tal vez. ¿Qué otra cosa puedo decir? No, o sea, incluso la convergencia
La convergencia de esta integral va a depender en los espacios donde coloquemos la u, ¿sí? Porque podemos colocar una función, en general no converger. Por ejemplo, si estamos en el E2, todo bien, ¿sí? ¿Por qué en el E2? Porque lo que estamos haciendo es calcular una transforma de Laplace, la cual es un isomorfismo como tal de operadores en el E2, ¿sí? Y pues este sería como un término t a la menos algo, elevado al cuadrado, todo bien, también funciona. O sea, sería una convergencia. O sea, sería más como en el espacio donde situemos los parámetros, ¿no? O sea, o la u en este caso como función. Bien. Entonces, ya viendo esto, pues recordar un poco lo que es la transforma de Laplace. Aquí estoy usando un sentido de integración, tal vez que no les guste mucho, pero es un sentido de leve. Pero bueno, si no les gusta, pues sería de cero hasta infinito. Pero aquí solo en los reales positivos. Y pues la típica, ¿no? Sería multiplicar la función en una integral por e a la menos pj si estamos calculando la transforma de Laplace con respecto a la variable xj. Tenemos que asumir de primeras que PJ tiene parte real positiva, porque pues como transformada de Laplace eh, la podemos definir en todo el plano complejo. Y pues asimismo definimos la transformada inversa de Laplace, también conocida como la fórmula inversa de Melling, y pues viene dado por lo siguiente, ¿no? O sea, esto es una transformada de Laplace inversa como más generalizada, por eso la llamamos así de Melling, porque ya no estamos integrando sobre el típico, el típico eje imaginario, sino lo estamos en un eje imaginario desplazado gamma unidades hacia cualquier parte. ¿Y esa gama de qué depende? Pues que sea tan grande que no toma las singularidades de esta función. ¿Para qué construirlo así? Para no tener problemas a la hora, si tenemos suficientes polos, que la integral se nos vuelva súper horrible para, o bueno, se nos vuelva muy fea en términos de calcular polos y singularidades y usar teorema de Cauchy cada rato y pues como estamos usando una variación de el beta como laplaciano fraccionario, o sea, las raíces que vamos a tener van a estar entre 2 y 3 medios, ¿sí? Las raíces complejas que lleguemos a calcular, o sea, vamos a tener por lo menos dos raíces complejas en el plano. Entonces, tendríamos problemas a la hora de calcular todas esas y ubicarlas en el plano, porque ¿qué estamos haciendo? El problema está situado en el cuarto de plano superior derecho, ¿sí? Entonces, si pusiéramos más libertad con respecto al beta, pues podríamos tener más de dos, o las dos que tendríamos, no sabríamos si estamos en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto con las condiciones que está entre 3 medios y 2, por lo menos garantizamos que una de esas raíces está en el primer cuadrante, y lo cual me sirve muchísimo porque me ayuda a usar teoremas de Cauchy para la construcción del operador resolvente, ¿vale? Entonces, como estamos en el espacio, bueno, en realidad en el plano superior derecho, pues voy a usar esta notación, como está P negrita, va a ser como un vector P1, P2. Cuando haga esta notación de P negrita X, va a ser el producto interno como tal de hacer esas dos, el producto interno de estos dos vectores, X también es un vector. Y pues aquí cuando usemos el diferencial de X, pues va a ser la productoria de estos diferenciales, y lo mismo de P, también va a ser la productoria de estos dos diferenciales, ¿sí? O sea, es como para ahorrar en notación, ¿sí? Un poco. Ahora pues la transformada con respecto al tiempo, el tiempo pues es una variable unitaria, entonces no hay problema, es como lo conocemos normalmente. Y pues también defino la transformada de Laplace con respecto a la variable xj, pues así como está aquí, ¿no? O sea, muy parecido a lo anterior, sino que en lo anterior definí ya la transformada de Laplace general para dos coordenadas. Bien, entonces ahora sí definimos los espacios de Lebesgue. A ver, estamos en el cuarto plano superior derecho, entonces LQ de D pues va a ser las funciones que pertenecen a las distribuciones destemperadas, tales que su norma LQ pues sea finita.
La norma LQ, pues, es la que se define como la integral sobre D de phi elevado a la Q, todo eso en raíz cubésima, ¿vale? Eso en el caso de que tengamos un Q entre 1 y infinito. Si es infinito, pues es la norma del supremo esencial. No sé si antes han visto el término del supremo esencial, pero o sea, son las funciones que tienen supremo esencial son las que son acotadas, excepto en un conjunto de media nula, ¿sí? Ese es el supremo esencial. Aquí coloqué este espacio, el espacio de las distribuciones temperadas. Si no me entienden, traje el libro de Folland porque ahí fue la primera vez que lo leí, pero el espacio de las distribuciones temperadas es el dual del espacio de Schwartz o el espacio de Schwartz. Para los que han hecho análisis en esa forma, el espacio de Schwartz es el espacio de todas las funciones que crecen más rápido que cualquier polinomio, ¿sí? Ah, Se define a través de unas seminormas y es un espacio topológico de Frechet. Les quedo viendo qué es un espacio topológico de Frechet, porque hay espacio vectorial Frechet y espacio topológico Frechet, y no recuerdo bien. Creo que son los que se definen por seminormas. sí, o sea, la expresión se define por... Ah, exacto. Ujú. Por seminormas, y pues sí, va a haber un término de convergencia, o sea, va a haber un subespacio donde esté bien definido todo, ¿no? Ahí. Entonces, se sigue. A ver, disculpa, pero, entonces este LQ de B no es como el LQ usual de la teoría del LEC, ¿no? O si te queda ahí como... Sí, sí, es que también estamos considerando como las funciones que no son, que tienen puntos de discontinuidad en conjuntos de media nula. Pues que estás derivando distribución, no, estás integrando distribución. O sea, si no, yo, o sea, no digo que Sí, sea cierto, pero como que no trivial ver eso, ¿no? claro, sí, sí. Pero digamos que lo que se sigue de esto es que, a ver, si no estoy mal, Schwartz se encaja en cualquier LP, Sí. bueno, en el Q, en fin, se encaja así. Entonces, su dual, digamos que sería LP, Ajá. su dual LP, pues se encajaría aquí en el de las distribuciones temperadas, es como la idea es. Ajá. Entonces, Schwartz es como lo más pequeño que podemos, que se puede meter en un LQ, ¿sí? O bueno, es una forma de verlo. Porque además de esto, aquí están las de soporte compacto de infinito, ¿sí? Entonces, No, bueno, pero dijiste que las otras son las que crecen más rápido que un polinomio, ¿no? sí, Las de... Ah, pero, ok. sí, haga cuenta como usted le multiplica, los ejemplos son como usted le multiplica una función exponencial con exponente negativo, ¿sí? Y esas pues, van a estar en cualquier LQ. ¿Sí? Entonces lo que se considera aquí es que cuando usted hace el dual, pues las mete aquí como distribuciones temperadas y pues la noción de distribución es mucho más general que de función, ¿no? O sea, hay una forma de derivar distribuciones, incluso pues encajan en muchos espacios de funciones, en este espacio de los de LB, donde están bueno, las de soporte compacto no, porque sería el dual de las de soporte compacto, pero ni idea quién sea, ¿no? Creo que se llamaría Son las medidas. Exacto. las medias de Raoult. O estas sí, pero son suaves, ¿no? Sí, las medias de Raoult, sí, sí. Sí, que sabes la variedad Halliwell. Ujú. No, sí, Halliwell. Ok, gracias por la aclaración. Creo que me estoy tomando mucho tiempo como los preliminares, sí. Entonces, a ver si me perdí. Bien, quedamos aquí en el supremo esencial y ahora definimos estos espacios que son los espacios de Sobolev. Esto J es porque estamos con respecto a la variable XJ sobre la semirrecta R más. Ese es un parámetro que aparece aquí en su norma, el cual es, ¿qué hacemos aquí? A ver, para calcular la norma de Sobolev a esta función HJ, pues va a ser calcular su norma en L2 más PS, esta notación de funciones, ¿no? Que voy a calcular su transformada de Laplace menos S más un medio, pero S más un medio en esta notación es su parte entera, más la sumatoria de XJ evaluado en XJ igual a cero sobre P. A ver, las de espacio de Sobolet lo que se usa es
la norma en L2, ¿sí? Más su derivada de orden S en este caso, su derivada en orden S de esa función también en L2, ¿sí? Y lo que se busca es que sea acotada. Pero sabemos que la transformada de Laplace es un isomorfismo entre funciones en L2. Entonces, calcular la transformada de Laplace a la derivada de orden S, pues es exactamente esto, ¿sí? Sino que es una notación más fácil, ¿no? O sea, como que ya, no, ya la función no le pedimos derivadas, sino que le multiplicamos un peso, ¿sí? Un peso P a la JS, y pues buscamos que esa función con ese peso, pues sea también una función de L2 o que esté acotada en norma L2, y pues esto es como evaluarla o sea, esto se vuelve ya una constante, ¿no? O sea, esto se vuelve una constante y aquí, pues la transforma de la función, que en cierta forma lo que hace el comportamiento de la transforma de Laplace es que cuando usted a una función le calcula la transforma de Laplace, como que la vuelve en forma de distribución uno sobre S, ¿sí? Es como un comportamiento que tiene. Las transformadas de Fourier le agrega un comportamiento no uno sobre S, sino E a la menos S, ¿sí? En forma de decaimiento. Entonces, uno sobre S es muy bueno, pero no tan bueno como E a la menos S. Lo que pasa es que cuando usamos transformada de Laplace, tenemos en cuenta las condiciones de frontera y condiciones iniciales. En Fourier no tenemos en cuenta condiciones de frontera, ¿sí? Eso es debido, pues, porque la transformada de Fourier, pues, es sobre toda la recta y la de Laplace solo es sobre una semirrecta. Entonces, al calcular integración por partes, pues va a aparecer la función evaluada en el término cero, en el primero, ¿sí? Entonces, ahí es porque consideramos la transformada de Laplace en problemas de frontera mejor que la de Fourier. Bien, entonces aquí lo que yo anuncio es que llegado el caso que ya tengamos claro cuál es el espacio, pues no agregamos la J, pero aquí cuando agregamos el cero es porque se define como el subespacio, que es la clausura de este espacio, cuyo soporte está en R2, ¿sí? O sea, no todo, ¿cómo decirlo? No todos los espacios de Sobolet se clausuran bien, ¿no? O sea, toca mirar esto. ¿A qué me refiero con su clausura? Como usted coger una sucesión convergente, no necesariamente va a converger en ese espacio, entonces convergen en este. Bien, ahora esta nueva notación es también usable, pero le agregamos algo más, porque aquí ya estamos en un espacio de dos dimensiones, ¿no? Estamos en el plano superior derecho. Entonces, este término, que como les dije, es doble, es la función en norma L2 más la derivada de la función en norma L2. Pero en vez de calcular la derivada de la función, pues calculamos sus derivadas mixtas, ¿sí? Que tiene un peso mayor, ¿sí? Por teoremas de allá de Fubini y cosas así. Entonces, mejor calculamos esta norma en L2, ¿sí? Entonces es lo mismo, una forma más general de verse. Y pues aquí el S pues, es un parámetro que está entre 0 y 3 medios. ¿De acuerdo? Es bien conocido que L infinito, o sea, las funciones esencialmente acotadas, pues se contienen las funciones de Sobolet con peso S. ¿Sí? Y eso se cumple para S igual a un medio. No he hecho la prueba, pero debe ser algo así como tome la función, calcule su derivada, use alguna desigualdad de Holder, ¿sí? Y pues todo funciona bonito. Pero le quedo viendo la prueba si se les interesa. Bien, ahora voy a introducir esta transformada que la llamé la transformada EMI. ¿Eso en qué sentido? Para ahorrarme más en cálculos y la construcción del operador. ¿Qué es lo que está haciendo esta transformada? Pues lo que hace es coge una función phi, le multiplica este término, lo calcula en el producto cartesiano de estos dos ejes imaginarios, le multiplica la función y esta función energía, así la llamamos nosotros una función energía, o sea, le está agregando energía como el término. ¿Y qué es esa función energía? Pues es todo esto que está aquí horrible. Sí, los cálculos siguen tomando mucho el pelo.
Eh, pero lo que quiero que vean es que dónde estamos calculando esa integral, en gamma j. ¿Quién es gamma j? Gamma j pues son los complejos que tienen parte real negativa, tales que este término sea diferente de cero, ¿sí? Entonces aquí podemos cerrar la integral para esta parte, o sea, como para la parte negativa, y pues obtener estimaciones por medio de teoremas de Cauchy o lemas de Jordan, ¿sí? O sea, para reducir los términos de la transformada y pues hacer cálculos más bonitos, por así decirlo. Disculpe, tengo una pregunta. Digamos. ¿Cómo me tendría que imaginar transformada en... O es que no sé, como que yo la misma se ve como tipo función de onda, de mecánica cuántica. No sé, o sea, pero digamos, ¿por qué la definimos así? Ajá. Porque tener esta función por separada y esta función por separada, luego podemos usar desigualdades Holder o Jan o de Young o algo así. ¿Para qué? Para decir como que esta función mire cómo se comporta, como de orden exponencial. Sabemos que el QJ es negativo y pues que esto no se cancela. O sea, va en orden exponencial, va a quedar acotada, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer estimaciones en algún espacio de Sobolet o en un LP, pues va a ser acotada. ¿Eso para qué? Porque la idea de hacer esto es definir operadores a los cuales resulten ser operadores contractivos, tener una función de parámetro phi y que va en la ola a sí misma, en esa transformada, ¿sí? Son un operador contractivo, entonces voy a tener un teorema de punto fijo, ¿sí? Son muy conocidos como los teoremas de punto fijo de Banach, Sobolev, ¿sí? Porque estamos en espacio de Sobolev. Entonces, ¿para qué? Porque la idea de trabajar con ecuaciones diferenciales, pues es encontrar existencia, unicidad y estabilidad, ¿sí? Entonces, al definirla así, pues ya tendríamos existencia y unicidad. No tendríamos estabilidad porque sería un resultado de existencia local, pero agregaríamos comportamiento asintótico para tener esa estabilidad que deseamos, ¿no? Ah, entonces como que no es una interpretación física. Sí, digo, porque bueno, no sé, si yo miro eso... Y es que yo siento que también es un problema con la gente que somos muy puristas aquí en matemáticas, con los físicos, ¿no? Tal vez yo sea, o sea, lo escucho así, función de energía, no sé qué la agrega, la verdad, pero tal vez un físico no, eso sea la energía cuántica, yo no sé qué, entre ellos, pero yo la verdad no lo sé decir. Solo sé que lo definimos así para cálculos más bonitos a la hora de construir operadores contractivos. Sí. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora la construcción del operador es la siguiente. Rápidamente, pues calculo transformada con respecto al tiempo, con respecto al espacio de Laplaciano fraccionario y obtengo esto. Si tienen alguna duda, después lo revisamos. Creo que ya por el tiempo me toca avanzar un poco más. Pero digamos que si fuera beta 2, esta sería la definición de la segunda derivada en Laplaciano eh, de la transformada de Laplace de ese operador Laplaciano, bueno, de la función u bajo el operador Laplaciano, ¿sí? Esto es lo que cambia. Fíjense que aquí ya aparecen datos iniciales y datos de frontera, pero en derivada, ¿sí? Entonces, la del tiempo también va a aparecer lo mismo, pero aquí en vez de PJ beta, pues va a aparecer solo sí menos U doble transformada menos sí igual a cero, ¿sí? Pero ya no aparece esta parte que sería su derivada. ¿Por qué? Porque ya no tengo segundas derivadas o cerca de segundas derivadas con respecto al tiempo. Aquí en el tiempo, si ya las obtengo, entonces me va a aparecer este operador, o bueno, no este operador, este término cita menos Kp. El Kp es igual a esta suma. Ya lo coloqué. Kp es igual a P1 beta más P2 beta. ¿Sí? A ver, y voy a usar aquí para que me entiendan lo que dice. O sea, tengo esto, UDT, y le calculo doble transformada con respecto al tiempo y con respecto al espacio. Entonces, ¿quién va a hacer esto? O sea, como aquí no involucro tiempo, pues va a ser
la transformada con respecto al tiempo, con respecto al espacio, perdón, y ahora le calculo su transformada con respecto al tiempo. Y aquí lo que hago pues es su definición normal, 0 hasta infinito, de e a la menos cita t, transformada de u, pero esa transformada de u con respecto al el espacio, entonces voy a tener t, p, de t, ¿sí? Entonces aquí uso integración por partes, ¿vale? Entonces la integración por partes me va a quedar, ¿cuál es la que debo derivar? Bueno, me va a quedar este término así, 0 infinito, t a la menos cita t, u transformada de t, p sobre t, menos u 0, un 0p, ¿sí? ¿Vale? Y aquí multiplicado por cita, que no esté mal si es cita, ¿vale? Entonces, esto lo que me va a quedar es cita, transformada de doble derivada, transformada con respecto al tiempo, transformada con respecto al espacio, de cita p, menos u0p sobre cita, ¿sí? Entonces, cuando tengo este problema eh, que está aquí, pues al pasarle doble transformada, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar u como factor de doble transformada de cita menos kp por el término este. Aquí es con respecto, se me olvidó para la transformada con respecto al espacio, pero aquí sería u0, porque aquí estamos en tiempo cero, entonces el dato inicial u0, u0 más los otros términos que serían la sumatoria de pj beta, ¿sí? Pj beta de u evaluado en xj igual a 0. Aquí con respecto a la variable espacial está transformada, perdón, la variable temporal está transformada, más pj beta menos 1, pero ahora con su transformada, de aquí xj igual a 0. Tu total línea no es E menos, y le te agrega T, pero U tiene el burrito. ¿Cuál? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero esta es transformada con respecto al tiempo. No, contra el espacio, perdón. Sí, o sea, es que no hago mucha distinción cuando coloco los gorritos con respecto a qué variable es la transformada, pero es como un poco como acostumbrarse a eso, ¿vale? Entonces, de aquí puedes volver a colocar la diapositiva. Entonces, de aquí es que sale este término, ¿no? Porque ahora lo que hago es despejar esto, ¿sí? El U doble transformado. Entonces, eso pasa al otro lado de ir y me queda esta parte aquí. Bueno, no lo coloqué tan bien porque esto debe ser al otro lado de ir igual. Excúsenme. ¿Vale? Entonces, ese es el término que aparece acá. ¿Y quién es el alfa? El alfa es 2 menos beta, ¿sí? Eh, bueno, aquí pues defino cosas, que sería como la doble transformada aquí, pues la transformada con respecto al tiempo, con respecto al espacio después. U0 transformada, pues es la transformada con respecto a la variable espacial de U0. Y pues esta notación que es la enésima derivada con respecto a la variable xj transformada, pues es la transformada con respecto al tiempo, después con la transformada con respecto a la variable xy de la función u derivada xj enésima, ¿vale? A ver, y aquí pues lo que hago para construir operador pues es multiplicar este P1 alfa, P2 alfa aquí en el cociente y lo añado arriba. De tal caso es que me queda este operador phi, o bueno, este operador phi no, sino esta función phi, como P1 alfa, P2 alfa, U0P, más esta suma de la función U por PJ. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Pues tengo phi y estos dos datos que no son conocidos, ¿sí? O sea, no sé cómo se
el valor de la función en su derivada en la frontera, ¿sí? Pero sí sé quién es su valor en, como función normal, o sea, en la variable x, y. Entonces, ¿qué está pasando? Estas dos resultan ser incógnitas. Lo que estamos buscando es que al pasarle transformada inversa de Laplace, pues la función resulte ser analítica, ¿sí? Entonces, estamos suponiendo que esta función de aquí arriba es analítica y que esta función también es analítica, pero ¿qué vemos acá? Pues aquí va a aparecer un cero, ¿sí o no? Que va a ser zeta igual a kp. Van a aparecer dos raíces. Entonces, lo que debemos garantizar es que el cero de aquí sea menor en grado que el cero de aquí arriba, ¿sí? Como función de variable compleja. Entonces, este cero de aquí arriba debe ser de un grado mayor que eso. Entonces, lo que hacemos es evaluar esta función en los ceros de esta función y mirar qué obtenemos como función. Entonces, aquí pues enuncio cuáles serían las raíces, serían estas, kj, pues puede ser k1 y k2. Entonces, aquí solo sería hacer el respectivo reemplazo. Y pues mirar que esos ceros sean de un orden mayor. Entonces, lo que hago es que esta función la evalúo en pj igual a ki, debe ser igual a cero de una vez. Y cuando lo hago, pues obtengo este sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Esta función, phi de P1 igual a K2 y phi de P2 igual a K1, se debe anular en los respectivos, las respectivas raíces. Entonces, como estas son las incógnitas, eso es lo que yo tengo que despejar. Lo que hago es phi de P1, K1 más phi de K2, P2. O sea, evaluarla una vez y me queda este término. Pero este término, ¿quién es? A ver, aquí lo voy a ver más claro. Eh, es igual a K2, K1. No sé si me siguieron esa parte, pero lo que estoy haciendo es evaluar la función que tengo aquí atrás, ¿sí? Esta, en K1, bueno, K2, K1, que son las raíces que la vuelven cero ya por hipótesis, y me van a quedar dos sumas de esta, bueno, perdón, una suma y una resta de esta función. Entonces, ese término me va a quedar aquí, igual a esta parte, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ese término? Lo que pasa es que esto que teníamos como incógnita es la función phi, hablado en K2, K1, y la sumatoria de P, de phi de P, evaluada en cada uno de sus, en cada una de sus raíces, perdón, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues separamos la función u en dos, en u1 y u2, donde u1 pues sería igual a estas funciones, bueno, a esta función con parámetro L y L variando en 1 y 2. Entonces solo consideramos la 1. ¿Y quién sería phi de 1? Sería solamente esta, el dato inicial transformado multiplicándole P1 alfa, P2 alfa, ¿sí? ¿Y quién sería phi 2? Pues sería lo mismo, multiplicarle P1 y P2 elevado a la alfa por la sumatoria de PJ menos PJ elevado a la 1 menos alfa, pero ahora con el dato de frontera, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos ya conocidos. Tenemos el dato inicial, ya está conocido, ¿cierto? Es algo que nos da el problema. Y el dato de frontera ya también es conocido. Entonces, podemos conocer quién es U1 y U2. Entonces, al calcularle la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? La transformada de Melling, pues obtenemos estos dos valores, ¿sí? O sea, U es igual a este operador G de phi 1 más phi 2. Y pues lo que haremos ahora es definir los operadores de Green y de frontera. El operador de Green es el que está asociado a el dato inicial y el operador de frontera a el dato de frontera, ¿vale? Entonces, fíjense que phi 1 solo tiene eh, dato de dato inicial y phi 2 solo tiene dato de frontera. Entonces ya lo separamos bien. Ahora, pues la construcción del operador
del operador green, o sea, el operador de green, de phi 1 pues es igual a la transformada M que definimos anteriormente, por un término E a la KPT de la transformada de U de P, o sea, la transformada con respecto a la variable espacial, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, el operador de Green del dato inicial, pues es la transformada M de E a la KPT por U0 transformada, ¿sí? Y ahora el operador de frontera, pues es este, ¿no? La misma transformada M, pero le agregamos E a la KPT por este peso de PJ beta -1, la transformada de LI, de HI, y pues 0T porque en últimas va a ser como una convolución entre dos funciones allá más adelante, ¿sí? Eso no lo tomé tanto en cuenta porque ya los cálculos serían feos, pero entiéndamelo así, sería como una convolución. Entonces, fíjense que la forma de definir la transformada M es porque tiene una forma bonita, ¿no? O sea, es esta función en integral por una función de energía, la que definimos, XP, ¿vale? Entonces, como presentación, vamos a hacer una representación integral de la solución del problema de Landau-Ginzburg y pues presentar el problema de existencia local, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice esta proposición. Sea K, pues KP, lo que definí anteriormente, y H, pues los valores de frontera. Entonces, la solución U de Tx del problema 1, o sea, de la ecuación diferencial, tiene la siguiente representación. Tiene el operador de Green, ¿sí? O sea, la transformada M de este término, más el operador de frontera, pero con respecto a H, ¿sí? Más esta parte que corresponde a la parte no lineal, al término difusivo de la ecuación diferencial. Y también aparece aquí como una convolución, ¿sí? Porque hay un desplazamiento de t menos tau, ¿sí? T menos tau. Y pues aquí ya sabemos cuál es el operador de frontera que lo definimos anteriormente. ¿Por qué es importante este resultado? Porque pues trabajamos por aparte eh, el dato inicial y el dato de frontera, ¿sí? No se mezclan en un solo operador. Entonces podemos a la hora de hacer estimaciones, pues primero nos enfocamos con el dato inicial y luego con el dato de frontera, ¿vale? Y pues, ¿qué sería tener una solución a nuestro problema? Entonces, aquí la defino, pues una solución localmente bien posicionada en el espacio, perdón, una solución al problema 1 está bien posicionada en el espacio si pertenece a esta intersección de estos dos espacios funcionales. ¿Quiénes son esos dos espacios funcionales? Son las funciones continuas, C0, que van del intervalo 0t a L2 de interceptado a 0t a este espacio de Sobolev que lo definimos anteriormente, ¿vale? Entonces, si existe una solución blanda o mal que pertenece a ese espacio. Eso es tener una solución localmente bien posicionada a nuestro problema 1. Aquí no expliqué qué es una solución blanda, pero las soluciones blandas son las que admiten representación integral como la que colocamos anteriormente. Y pues eso lo tenemos como proposición. Y además, ¿qué pasa aquí? Colocamos estas dos condiciones. ¿Quiénes son estas dos condiciones? Cuando calculemos el límite con respecto al tiempo en el espacio L2, la norma de U menos U0 sea igual a 0. O sea, que la función que cuando nos acerquemos al dato inicial se comporte bien en norma. Y lo mismo para los términos de frontera, ¿no? La U menos en cada una de las funciones HI también se comporte bien en norma de ese espacio de Sobolev, ¿vale? Y pues si podemos garantizar que el T lo podemos hacer tan grande como nosotros queramos, pues va a ser una solución localmente bien posicionada, ¿no? Ahora, este ya es un teorema, el teorema propio, ya con esto termino, es que ahora debemos tener ciertas condiciones para tener un resultado de existencia y unicidad. ¿Por qué? ¿Qué parámetros podemos darle
al sigma, pues va a estar entre 0 y 4 veces beta menos 3. ¿Recuerdan quién era el sigma? Era el que aparecía al multiplicar, bueno, al elevarlo a la norma de U por U, ¿sí? Ese es el parámetro. Y tenemos una libertad bastante amplia, porque el beta varía entre 3 medios y 2, ¿sí? O sea, ¿cuál sería la libertad de esto? O sea, sería por lo menos 6 menos 3, o sea, entre 0 y 3 podemos asignarle al sigma, es una forma, la parte baja. Y también podemos hasta 2 que sería 8 menos 3 hasta 5, ¿sí? O sea, casi 5 podemos darle libertad a ese sigma. Y ahora debemos situar nuestro espacio, bueno, perdón, debemos situar nuestro dato inicial en el espacio W epsilon, en la semirrecta. ¿Qué está pasando acá? Pues es el espacio Solet que definimos anteriormente. Entonces, para tener un resultado de existencia y unicidad, debemos situar el dato inicial en este espacio, por lo menos. Y también el operador, perdón, las funciones de frontera debemos situarlas en este espacio, que son las funciones que van de 0 a t a este espacio Sobolet también, 2s menos un medio, donde s le podemos dar libertad entre un cuarto y 3 medios. Y pues el epsilon va a ser el máximo entre sigma menos beta sobre sigma más 1,0, el máximo de esos dos. Ahora también debemos cumplir que S menos epsilon debe cumplir esta desigualdad y también esta. Sí, sí, sé que están apareciendo muchas desigualdades, pero es como a medida que vayamos construyendo operadores y a la medida que vamos obteniendo desigualdades para construir operadores contractivos, nos van apareciendo esas desigualdades para que no se nos desfachece eh, como como el término de asignarle el operador de la bola en la bola, ¿sí? Es lo que quiero decir. Y pues garantizamos que existe un t que depende de un r mayor que 0, que ese r pues va a depender del valor de la norma de la función u0 en el espacio w epsilon, más la norma de h en este espacio, que ya digo quién es ese espacio, pues ese espacio va a ser pues las funciones que con estas normas son acotados, ¿sí? O sea, son las funciones que están en Sobolet, H1, ¿sí? Pero que caen a este espacio de Sobolet. Ah, y era, perdón, se me fue, era W. En vez de H era W. Bien, entonces ahí en ese espacio garantizamos una solución localmente bien posicionada, ¿vale? Entonces ya tenemos un resultado de existencia, ¿sí? Fíjese que por la definición anterior, si garantizamos una existencia, pues esa existencia debería ser única, ¿sí? O es única, por la misma definición que yo coloqué acá. Entonces garantizamos un resultado de existencia de unicidad de forma local, ¿sí? La estabilidad, pues como les dije, la logramos a partir de colocándole comportamiento asintótico a la función de dato inicial, a la función de dato de frontera, ¿sí? Entonces, eh, pues más adelante lo podría presentar, pero ya con esto termino mi charla. Aquí hay una referencia y pues muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas para Jesús? Quizá yo solo. Sí, Creo que solo escuché al principio, pero no recuerdo. Pero ¿cuál era su problema original? ¿Era matemático o sería como algo físico ahí que sí, o sea, a ver, este, ¿sí? Esta ecuación diferencial, de la cual, sí. ¿qué aparece? Aparece una derivada con respecto al tiempo, una derivada fraccionaria con respecto al espacio, y pues este término no lineal, y tenemos condiciones iniciales, U0, esto es conocido, el U0 es conocido, ya sabemos cómo se comporta la solución con respecto al tiempo igual a 0, t igual a 0, y también cómo se comporta con respecto a la frontera, ¿sí? X1 igual a 0 y X2 igual a 0, igual a estas.
también son conocidas. Entonces, es un problema de frontera con dato inicial, o como lo conocemos en la literatura, un problema de Cauchy-Dirichlet, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tratar de construir un operador resolvente a esa ecuación diferencial, aprovechando que es conocido el dato inicial y el dato de frontera, ¿sí? ¿Cómo resolvemos o cómo garantizamos existencia y unicidad? Pues debido a la construcción del operador, a ver, debido a la construcción del operador, pues ya sabemos que cumple la ecuación diferencial en todo punto, pues al aplicarle transformada y transformada inversa. ¿Y qué estábamos aprovechando? Pues queremos que ese operador esté bien definido como operador contractivo, o sea, que vaya de la norma de cierto espacio sobre, perdón, de la bola de cierto espacio sobre a la misma bola, ¿sí? Para que garanticemos un punto fijo dado un teorema de Banach, ¿sí? De Banach sobre, que conocemos aquí, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿sí? Obviamente no lo presenté, pues porque ya vieron que nada más la construcción del operador requería ciertas cuentas, pero necesitan hacer un acto de fe de que sí está bien definido el operador, ¿sí? El operador, pues, como les dije, era la transformada M, y pues dependiendo de o donde ubicáramos el dato inicial o los valores de frontera, iba a estar bien definida en ese mismo espacio, ¿sí? ¿Dónde está la transformada M? No está atrás. ¿Sí? Entonces, pero digamos, el problema tiene o sea, está la ecuación. Sí. O sea, ¿cuál era su motivación? O sea, ¿en qué contexto sale el... Ah, es un problema de elementos superconductores. La función U resulta ser una ecuación de onda de un elemento superconductor. ¿Sí? No me pregunte qué es un elemento superconductor, solo lo que le digo es que es un problema macroscópico de la física, o sea, como que no hay elementos muy buenos como para hacer, digamos, para el electromagnetismo hay elementos muy buenos porque transportan o sea, mucha energía en eso, ¿sí? O sea, en el caso de la electricidad. Entonces, como los elementos superconductores, no necesariamente tiene que ser electricidad, sino puede ser temperatura, energía, bueno, en fin, eso hay como tal. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo preguntas. Sí. Voy a regresar al problema. Sí, o sea, no me había quedado claro cuántos datos la frontera tiene, pero ahí tiene dos, ¿verdad? Sí. Y que tiene que ver con la frontera de su dominio de, ¿sí? Con x1 igual a 0 o x2 igual a 0. Ok. O sea, es bien interesante lo que usted dice que la transformada de Fourier no captura esos datos en la frontera y la transformada de Laplace sí la captura. Bueno, en este caso, la transformada unilateral de Laplace, es decir, la integral de 0 a infinito, porque la transformada de Laplace puede ser bilateral de menos infinito a infinito. Ah, sí. Pero, Incluso no tanto eso, es en un cuarto en un cuarto de plano, ¿sí? O sea, usted la puede mover como teta unidades en ángulo y sigue pasando lo mismo. Y lo usan mucho también en esto para el cálculo de los polos, porque ¿de qué dependía? Dependiendo como los PJ positivos, los XJ positivos, garantizamos que una raíz, ¿sí? Las raíces que calculábamos iban a estar en el cuarto de plano superior derecho, pero nosotros no queremos eso, la queremos que esté aquí, o sea, considerarla de la rayo, o sea, aquí garantizamos que hay una raíz, pero no queremos eso, queremos que esté aquí. También lo podemos hacer solo desplazando, o bueno, definiendo la transformada de Laplace diferente, ¿sí? Como en teta unidades en desplazamiento de ángulo. pero para capturar esos datos, los datos iniciales, está hablando de la transformada de Laplace sobre la semirrecta positiva o en ese primer cuadrante plano. El dato inicial, Sí,
El dato inicial está definido sí, en el plano, en el cuarto superior derecho del plano. Ujú. Pero usa la transformada de Laplace en la semirrecta o en ese semiplano, en ese plano. Ah, en la semirrecta con respecto al tiempo. Sí, sí. O sea que esos puntos cero infinito de esa transformada de Laplace tienen, o sea, tienen una correspondencia con x1, con la línea vertical, x1 igual a cero y x2 igual a cero, horizontal. O no. No lo entendí, o sea. Es que es eso, o sea, y porque como que no, como y usted lo mencionó, o sea, como que porque la transformada de Laplace sí captura esos datos iniciales, más o menos como. ¿Cómo así que o sea, haga cuenta, un dato inicial es una función, ¿sí? Que está definida en el cuarto de plano superior derecho. Cuando yo le tomo transformada con respecto al tiempo, no pasa nada, ¿sí? Con respecto al espacio, pues sí, se vuelve la transformada de la función con respecto al espacio. Debemos garantizar que esa transformada se porte bien, porque hay transformadas que la integral ya no converge. Entonces, por eso la situamos en un subespacio de L2, que son los óvalos, ¿sí? Entonces, que esté captando la información, ahora no entiendo la pregunta, o sea, de qué o qué término se refiere. Sí, o sea, la transformada, es que por ejemplo la transformada de Fourier la define en toda la recta. Ujú. Pero, a ver, es que, fíjese, hay una cosa de los físicos, que lo entiendo así. Cuando usted usa transformada de Laplace, ¿qué está usando? Pasa de un espacio de amplitudes a un espacio de frecuencias, ¿sí? O sea, como que usted tiene aquí su función que está en un espacio de amplitudes, la sube y ahora volvió a un espacio de frecuencias. Eso es lo que está calculando. La transformada de Fourier, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está enrollando la función. Y esa función es el cálculo de un centro de masa. O sea, si usted conociendo el centro de masa de una función, pues usted puede calcular su transformada inversa de Fourier. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la transformada de Fourier es enrollando una función, pues en el círculo unitario, ¿no? Por eso es e a la menos 2pi, eso es lo que está haciendo enrollando una función. Entonces, ¿qué información está preservando la transformada de Fourier en todo punto? Pues el centro de masa. Pero como usted ya sabe cómo es el centro de masa, pues usted lo que hace es desenrollarla a partir de ese centro de masa y construir la función. Es que ahora se me olvida, eso lo vi en este canal de YouTube, que es muy bueno, que grafica muy bonito y así con los vectorcitos, y así. Que es con una pizarra negra. Sí, que estaba en inglés, ahora está en español. Ahí lo vi, que hacían esa explicación, eso es lo que hacen las transformadas. Entonces, la transformada de Laplace, como aunque se parece, es diferente en su notación, o bueno, en su interpretación física, o bueno, la interpretación física que yo le estoy dando. Pero ¿qué es lo bueno? Porque como está definida de cero a infinito, este cero lo que hace es que cuando yo hago integración por partes y cosas así, pues me va preservando pues, dato inicial y datos de frontera. Y pues, si usted quiere muchos más datos, ¿no? O sea, ahorita estoy trabajando en el problema mixto, ¿sí? Este es el problema de Islet. Y el problema mixto es que en vez de tener solo la u evaluada en x igual a cero, pues también la derivada. O sea, u más su derivada y décima, perdón, su derivada en x y evaluada en x igual a cero. Y pues se usa bastante eso, ¿no? O sea, fíjese que aquí si yo quiero puedo tener esas dos informaciones y como ya es dado, solo la sumo. Sumo y resto, pues. ¿Sí? Entonces, volviendo a su pregunta, se la resolví. Más o menos. Sí, es que La otra es, para el caso beta igual a 2 es una historia totalmente diferente, o esta solución captura esa. no, porque ya el término, o bueno, no sé, no lo he pensado, tal vez sea por falta de tiempo, falta de interés de mi parte, pero es que es otra noción de derivada. Una vez estábamos hablando con mi asesora y es que el sentido de derivación es diferente. ¿Qué está haciendo aquí? Entonces, aquí está calculando un problema en un segmento de recta. El de la noción usual de derivada
es puntual, ¿sí? Usted define la derivada en un punto. Aquí usted define la derivada en 0 hasta x j, queda un segmento de red. Entonces, las interpretaciones que usted le pueda llegar a dar son diferentes, ¿no? O sea, que esto capture lo mismo, no, porque incluso hay muchas formas de cálculo. Por ejemplo, si fuera 2 pues ese sería el problema de Gisburg-Landau convencional. Y pues eso tiene una solución así como en términos de polinomios, lo que se llama una función de cuasi onda, ¿sí? Que sería un término cuadrático más un término a la 4 más un término explosivo que aparece allá después de cierto tiempo, ¿sí? O también podría trabajar con la parte de semigrupos de operadores y esos semigrupos de operadores, pues calcular el núcleo del semigrupo y mirar lo que se hace, porque en esencia, pues aquí si esto fuera beta igual a 2, ¿qué aparecería? Una ecuación del calor. Y pues la ecuación del calor con fuentes externas, que sería esta parte, pues se resuelve igual, ¿no? Usted calcula el seminúcleo del calor y le suma las fuentes externas bajo ese semigrupo y pues en forma local, o sea, como integral de 0 a t de las fuentes externas por el semigrupo, ¿sí? Eso sería una, porque sí, o sea, sería un problema de Cauchy convencional, ¿no? O sea, incluso aparecería ahí. El problema de Cauchy es la ecuación del calor, ¿vale? Sí, Sí, sí. también les quedo viendo mucho porque las interpretaciones físicas, Una chévere. sí, o sea, nos dan trabajo, pero no nos interesa por qué está pasando eso, ¿no? Sí, o sea, como que, o sea, un físico sale con un nuevo modelo, yo hice esto y no, pero ¿qué hizo? Vamos a hacerlo bien. Y uno lo hace bien acá, los físicos no nos entienden, nosotros tampoco entendemos cómo hicieron los físicos porque ellos usan mucha variación de parámetros, pero igual, o sea, tratamos de llevar una bonita convivencia porque nos dan trabajo. Y, imagínate, como les dije, ya aparece como cuartas derivadas, eso ya no aparece en casi ningún lado, no tiene como una interpretación física. Pero si apareciera, pues sería como un problema de moda, premios Nobel por todos lados, así, o sea, en fin. Eh, no sé, creo que ya no más preguntas y algo afuera en el café. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien.